El texto se titula Desaparición de menores en Coahuila, las ausencias que la autoridad ignora y mal registra. Jessica, Luis Alberto, bienvenidos a Momentum, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Buenos días, gracias por la invitación. Pues gracias a ustedes, Luis Alberto, y gracias, Jessica. Pues son otro trabajo periodístico valiosísimo que además hay que darle de veras una lectura de lo que está sucediendo ahí en Coahuila. Como bien señalaba Alberto, desaparición de menores en Coahuila, la ausencia de la autoridad que la autoridad ignora y mal registra. ¿A qué nos estamos refiriendo ahí cuando hablamos de Jessica, de mal registra? ¿Cómo es el procedimiento que está teniendo ahí la autoridad coahuilense? Bueno, pues una de las cosas que nosotros encontramos a través de esta investigación, y de hecho que motivó más bien que comenzáramos a pensar en este reportaje y que lo articuláramos, fue que encontramos que algunas personas desaparecidas menores de edad, en específico 2 niñas que desaparecieron aquí en Torreón, Coahuila, no están dentro de las bases de datos estas que se integran nacionalmente con las cifras oficiales, que dan cuenta de, como ya lo sabemos, que se acaba de rebasar la cifra de 100,000 desaparecidos en México. Entonces, esto nos hizo sospechar que había muchos más menores de edad, sobre todo, que podían estar, o sea, todos sabemos que existe un subregistro, entonces empezamos a indagar en cómo es para las niñas, niños y adolescentes esta problemática, porque si bien sabemos que de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existen principios que señalan que las poblaciones vulnerables deben tener protocolos de búsqueda diferenciados, también protocolos o estrategias dedicadas a realmente atender la problemática y dar con el paradero de los menores desaparecidos, pues en realidad no existen. Entonces, una parte del problema es justo que no se registran los casos o que se les da un tratamiento adecuado, que no se les hace caso a los padres de familia cuando llegan a interponer una denuncia, que no se busca de inmediato, a pesar de que la ley dice que las primeras horas son fundamentales para dar con una persona desaparecida. Bueno, pues todavía hay autoridades que sistemáticamente les dicen a las familias que tienen que esperar unas horas para empezar a buscar, ¿no? Lo cual no debería de ser cierto. Y tratándose de niños, pues mucho menos, porque recordemos que ellos están al cuidado de la familia, están al cuidado de un Estado que debe de velar siempre por sus necesidades específicas y por supuesto de toda una sociedad. Entonces, esto es lo que queríamos destacar en primer lugar o lo que motivó en sí nuestra búsqueda, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta de todas las carencias o de todas las deficiencias que tiene el Estado porque no sabe poner a las infancias al centro de ninguna problemática, ¿no? Luis Alberto, ¿por qué este problema con el registro de niños y niñas desaparecidos? ¿Es omisión de la autoridad, falta de preparaciones a propósito, están mal catalogados? En fin, ¿qué encontraron ustedes? Pues te diría que ahora sí que la opción, todas las anteriores, es un poco lo que nos da a entender este reportaje donde recogemos la voz de diferentes colectivos, de diferentes familias que buscan a sus niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Silvia Ortiz, madre de Fanny Sánchez Viesca, esta menor desaparecida hace casi 18 años, en Torreón, Coahuila, ella habla precisamente de este tema de la clasificación. Ella dice que durante pues ya casi 18 años el caso de su hija ha sido tratado desde diferentes aristas, como un caso de secuestro, como un caso de trata, y ya más recientemente ahora sí se ve como un tema de desaparición por particulares, por ahí nos mencionaba esto. Y bueno, pues este tipo esta impericia con la que se manejan estas investigaciones, pues evidencia que no hay un registro adecuado y además también que las autoridades pues tienen una coordinación deficiente.
Otro de los casos que se pone de ejemplo es el de la pequeña Edna Xochitl López González, una menor que desapareció hace 30 años aquí en Torreón, Coahuila, que fue secuestrada por un hombre en una colonia, la ampliación Lázaro Cárdenas aquí en Torreón. Y bueno, pese a ser un caso muy mediático y muy sonado en los 90 acá en Torreón, Coahuila, y que sus padres duraron muchos años buscándola, incluso crearon una fundación para buscar a niños y adolescentes desaparecidos que operó en los 90. Pese a todo este alcance mediático y que se difundió en Estados Unidos el caso en medios de por allá de Texas, y pues no hubo, no trascendió. Resulta que ahora cuando su hermano trató de retomar el caso recientemente, el año pasado que se cumplieron 30 años, pues en la Fiscalía de Coahuila le dijeron que no encuentran el registro de esta denuncia, y esta denuncia que pues inclusive tuvo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por irregularidades en las investigaciones, por deficiencias, y que inclusive en su momento se nombró a un fiscal especializado para investigar el caso aquí en Coahuila. Inclusive los padres tocaron las puertas del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que envió elementos de la Interpol a buscarla, nunca la encontraron, y pues es sorprendente que pese a todo esto, pues el registro de la denuncia pues no se encuentre en los archivos de la Fiscalía de Coahuila, y pues ahí se refleja pues este descuido y también esta puesta al olvido, ¿no? De que cuando no hay quien exija, digo, los padres de Edna desgraciadamente fallecieron hace años, pues mientras no haya quien exija, pues la autoridad pues lo va dejando, y pues mejor para ellos, ¿no? Ya no tienen que contar o mencionar esa desaparición que tanto les generó problemas en su imagen. Ya, en Coahuila, Jessica, el propio algunas organizaciones como el FUNDEC, pues que han trabajado por muchos años, que me parece que es una de las organizaciones pues mejor estructurada que hay en materia de búsqueda, y se ha trabajado con gobiernos anteriores, no sé con cómo está funcionando esta relación, este vínculo que había antes. Había una comunicación mucho más fluida entre colectivos de madres y padres en búsqueda, que ahora con el gobernador pues ya casi saliente, ¿no? Pero que sigue ahí, y que pues por lo que estamos escuchando no ha habido un retroceso más que un avance en materia de búsqueda. Este caso de Fanny, que me parece que es uno de los casos pues más emblemáticos, con los padres de Fanny, particularmente con la señora Silvia Ortiz, a quien tuve oportunidad de entrevistarla ahí en su domicilio hace algunos años, pues es uno de los casos emblemáticos, porque además en varios momentos y ocasiones le señalaron que la acababan de ver, y ella hacía la denuncia, y simple y llanamente pues no hubo manera de rescatarla. Y esto que ha trabajado la familia de ella, pues de Fanny, perdón, es verdaderamente un caso emblemático, porque es una familia que ha estado haciendo la proyección de cómo se vería, porque es una búsqueda en vida. Es una búsqueda en vida, como creo que tendrían que plantearse pues varias de las búsquedas. No sé cuál es la valoración de ustedes ahí en ese sentido con el gobernador actual. Pues la señora Silvia Ortiz de Sánchez Vizca, a través del Grupo Vida, como bien lo dices, ha apuntalado diversas iniciativas que han tenido repercusión en cuanto a la autoridad, ¿no? A lo que hace la autoridad. En general, lo que ya decía Luis Alberto es que si no hubiera colectivos presionando a las autoridades, estas no se pondrían a trabajar, ¿no? De hecho, ahí tenemos alguna declaración del fiscal de Coahuila que menciona que el trabajo de los colectivos es fundamental para que ellos también articulen la búsqueda. Y menciona que que han tenido avances en cuanto a la búsqueda, más no en cuanto a los resultados. Eso también, pues los colectivos sí han señalado que ha habido algunos avances, presionados por ellos mismos, han tenido como algunos avances. Está, por ejemplo, que se está el Centro de Identificación Humana, ¿no? Son esfuerzos que los mismos grupos de buscadoras y buscadores
han estado como poniendo sobre la mesa y que de cierta forma se van logrando. Sin embargo, esto no tiene una repercusión en cuanto a los resultados, que es lo que todos realmente quisiéramos ver. Por otra parte, también la misma señora Silvia Ortiz Sánchez Viesca nos mencionaba que hay una reticencia por parte del Estado en general, como de los gobiernos, a llamarle a los desaparecidos como tal, ¿no? Desaparecidos. Tratan de usar otros términos como no localizados, como ausentes, lo cual ellos no están de acuerdo porque justamente hacen que le quitan como una especie de responsabilidad de búsqueda o de responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad de las personas. O sea, lo que ellas dicen es que se tiene que decir que lo desaparecieron, que alguien se lo llevó, ¿no? Igual con los niños que se van de casa. Justo hoy me compartió mi compañero Luis Alberto una nota de la PRONIF que les dice que, bueno, que los niños que se van de casa se van por voluntad propia, cuando pues estamos hablando de menores de edad que están a cargo de alguien, ¿no? Entonces, estos términos son como la muestra de la reticencia que tiene la autoridad para nombrar las desapariciones tal cual. Entonces, esto ocasiona que no se dimensione de manera correcta el problema y que incluso la autoridad no articule las estrategias necesarias para la búsqueda. Digamos que está de cierta forma eludiendo parte de su responsabilidad, ¿no? Al decir que la gente estaba por cuenta, los menores sobre todo que estaban por cuenta propia, o que es un ausente, estamos como ignorando o tapando la realidad de que hay, digamos, un crimen organizado, como también pudimos constatar a través de esta investigación, que con los años de la violencia, de la llamada guerra contra el narco, pues se incrementó muchísimo el número de desapariciones en México y en Coahuila, ¿no? Y sabemos que existe, también tenemos por ahí entrevistas, el caso, por ejemplo, de Familias Unidas de Piedras Negras, que nos mencionan la problemática de desapariciones de menores en ese entonces, cuando los grupos organizados se llevaban a familias enteras y luego regresaban a algunos niños a iglesias, a albergues y demás, pero nadie registró que se habían ido, o sea, no hubo un registro adecuado, no hubo una comunicación o coordinación entre autoridades para tener bien estudiada, bien analizada y bien registrada toda esa problemática y dónde fueron a parar cada uno de esos niños, ¿no? Entonces, bueno, sí hay como, por una parte, la coordinación o la presión de los grupos sí hace que las autoridades hagan parte de su trabajo, pero por otra tenemos estas deficiencias mismas que la autoridad no reconoce o que si nadie se las señala, no las va a subsanar. Una última pregunta de mi parte para cerrar esta conversación que te agradecemos, Luis Alberto. Entiendo que, pues justamente por este desorden que hay en la contabilidad de los menores, los niños desaparecidos, es difícil tener una idea de cuántos son, pero de lo que ustedes investigaron, ¿se sabe? ¿Hay alguna cifra que se pueda considerar confiable? Y en esa misma óptica también ustedes señalan que de acuerdo con organizaciones civiles como Redim, la Red por los Derechos de la Infancia, este problema de la desaparición de niños pues ha aumentado. No tengo claro si se debe a que ahora hay más atención al problema o si realmente hay un fenómeno distinto. Pero bueno, ¿cómo se ubica Coahuila en el entorno nacional en el tema de la cantidad de niños, niñas desaparecidos en México? Según los datos expuestos por la Redim recientemente, digo, ellos empezaron a partir de abril pasado a alertar sobre esta problemática. Bueno, desde finales del año pasado, que estuvo por aquí este comité de desapariciones de la ONU, ellos estaban alertando sobre el tema de la desaparición, cómo estaba tocando a los menores, y hablaban precisamente que el tema del crimen organizado tiene mucho que ver en este aspecto, y destacaban precisamente algo de que a menor edad o menores de edad siempre son más las niñas y adolescentes desaparecidas. Entonces ahí se habla de este también enfoque de género,
de esta situación que ocurre. Y en estos mismos datos que presentaba la Redim en abril pasado, que están basados en el mismo escaneo que ellos hicieron del Registro Nacional, hablan precisamente de que Coahuila estaba en un 5º lugar nacional, me parece, en la tasa de desapariciones, con más desapariciones en México. Y pues es difícil saber una cifra exacta, ¿no? Por ahí todos los entrevistados, inclusive la Tania Ramírez de la Redim, hablaban de que no hay un registro confiable también porque las mismas fiscalías, las mismas comisiones de búsqueda estatales y la nacional, pues no cotejan los datos, no están bien organizados, no se comparte la suficiente información, los colectivos lo reconocen, es difícil saber una cifra, digo, por ejemplo, Elena Solís, me parece, de la Asociación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, ella hablaba que si se habla no sé, de 100,000 niños, había al menos 30,000 más desaparecidos, ¿no? Ella hablaba de ese cálculo a ojo de buen cubero, pero es difícil mencionarlo. Inclusive Silvia Ortiz, pues también mencionaba que es difícil mencionarlo y pues a esto se suma la complejidad de este registro, de las deficiencias que presenta en el momento de que, si bien el registro te maneja en sus filtros, desaparición por particulares, secuestro, rapto, trata y demás en sus filtros, pues no todos aparecen como tal. Tú buscas y no aparecen, por ejemplo, el caso de Edna ni el de Fanny aparecen ni en trata, ni en rapto, que es o sustracción de menores, y pues te habla de que pues estamos lejos de tener una cifra confiable, precisamente por esta falta de pericia de las autoridades y de coordinación que pues nos siguen dejando esta cifra negra pues todavía con esa gran incógnita, y que los colectivos siguen insistiendo en que pues se contabilicen de la mejor manera, ¿no? Digo, por ejemplo, en vez de llamar niños o adolescentes desaparecidos, se habla como no localizados, cuando pues se señala que no puedes hablar de una niñez no localizada porque, como decía Jessica, pues no es que ellos quieran irse por su cuenta, ¿no? O si se fueron es porque dentro de su núcleo familiar hay algún problema, ¿no? Hay algún asunto ahí que no se está atendiendo, y pues siempre la autoridad hablará de este tema de que se van por su propia cuenta por este no reconocimiento de la problemática de lo que pues consiste. Ya, pues Luis Alberto y Jessica, les queremos agradecer. Gracias por tomarnos la llamada, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Y usted que nos está escuchando, ahorita le vamos a pegar la liga de este trabajo periodístico de Jessica y Luis Alberto, que bien vale la pena y que se está publicando en pie de página. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego, Jessica, Luis Alberto, muchas gracias.